Hemos estado durante varias semanas hablando bajo el mismo tópico de familias saludables, reforzar, edificar algunos principios que tienen que ver, que son determinantes para nuestras familias, para nuestra casa, para nuestra iglesia. Y si usted me dice, no, pero yo soy soltero, soy joven, también nos involucra, porque la familia no tiene que ver solo con un modelo, contexto de padres e hijos. Familia tiene que ver con un proceso de generaciones, un proceso desde que nacemos hasta que Cristo nos lleve a su gloria. Todo eso conforma una generación familiar. Todo eso está dentro de una línea familiar. Entonces nadie se escapa. Ah, no, esto es para los casados. Esto es para los que son padres. No, para todos. Desde que el día que hemos ha sido alumbrados por nuestra madre, a partir de ahí hemos sido concebidos con una línea generacional y con un propósito que Dios diseñó para nosotros. Y hoy estamos involucrados todos en esta misma dinámica familiar. Muy bien, quiero hablarles bajo este tema, familia y linajes, que tiene que ver con lo que les explicaba. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Dios los creó a imagen y semejanza de Él. Y les dijo, bueno, fructifíquense, multipliquen, llenen la tierra, dominen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los reptiles. Dios estableciendo el primer modelo, el primer patrón de gobierno, de trabajo en el inicio de la creación. Y quiero hablarle bajo dos principios determinantes para nuestra familia. Hoy en día, una de las grandes entidades o modelos atacados por la sociedad y por las tinieblas, vamos a llamarlo así, es el modelo de familia tradicional. Hoy tenemos un sinfín de familias modernas y opciones de familia. Por el contexto de familia tradicional, como Dios lo estipuló, es una de las entidades más atacadas por la sociedad y por el mundo al completo. Usted escuchará frases, y hemos escuchado frases como que eso de la familia es antiguo, eso de la familia es para los religiosos, eso de casarse ya pasó de moda, eso de tener hijos ya para qué, mejor con perritos. Imagínense, si todos vamos a tener perritos, ¿dónde va a ser la siguiente generación? Entonces, quizás no es gracioso en cierto punto, pero desde una perspectiva espiritual es un pensamiento errado que va en contra del diseño original que Dios estipuló para la creación. No solo para nosotros como sus hijos, sino para la creación al completo. Porque el proceso de la creación es vida, es nacimiento, reproducción y muerte. Ese es el proceso natural. Todo lo que corte ese proceso de nacimiento, de reproducción y de muerte, una muerte con una eternidad asegurada con Él, va en contra del modelo que Dios estipuló para nosotros. Y no queremos entrar en temas de ideologías y en temas de debates, porque no es nuestra pelea, no es nuestra lucha, no es nuestra batalla. Decía en la mañana que estos días he visto los famosos Juegos Olímpicos que están ahora, y una representación bastante ofensiva en cuanto a la última cena de los discípulos. Pero nosotros como iglesia no tenemos que entrar en batallas que no nos corresponden. No, ahora vamos a darle hate a todas esas publicaciones y vamos a decirle que te vas a ir al infierno y crucifíquenlo. No, porque nos estamos contaminando. Entonces nuestra batalla no es contra carne ni contra sangre. Nuestra batalla es con los ejércitos de las tinieblas y con un modelo de vida que inspire al cambio. Esa es nuestra batalla, con un modelo de vida que muestre la imagen y la semejanza de ese Dios que está en nosotros. Entonces, en base a esa línea de pensamiento, Génesis capítulo 1 nos enseñaba cómo Dios formó el primer modelo de familia, cómo Dios estipuló, sembró el primer modelo de gobierno en la tierra. Y lo primero que tenemos que saber, el primer principio que vamos a reflexionar juntos en esta mañana, que la familia es un diseño divino, no es una cuestión humana. La familia está por encima de mi intención sexual o de mi intención reproductiva en cuanto a hijos, o de mi compromiso matrimonial incluso. El concepto familiar está por encima de todo pensamiento, intención o idea humana. El concepto de familia es un modelo de gobierno establecido por Dios para aquí la tierra.
Cuando Dios establece la primera forma de familia con Adán y Eva y la tarea de reproducirse, lo que está diciendo es vamos a establecer un pedazo del cielo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque fueron hechos a su imagen y a su semejanza para administrar lo creado, para administrar la creación. Entonces el concepto de familia, de hogar, incluso de crecimiento es un concepto divino, diseñado por Dios, establecido por Dios, con un modelo establecido por Dios. Desde el principio de la creación vemos que de forma intencional Dios generó este modelo de gobierno y de administración para la creación y también de adoración. Dios puso en las manos del hombre y la mujer la tarea de administrar lo creado, administrar recursos, administrar bendiciones, administrar propósitos. Y es aquí cuando el primer pensamiento que viene a nuestra mente, si nuestra familia es un diseño divino, yo no puedo tratarla o intentar cultivarla de cualquier forma porque no voy a poder conseguir que esa familia funcione de forma divina. Si la familia tiene un diseño original establecido por Dios, qué mejor que ir al fabricante original y ver, preguntar, escuchar cuáles son los principios que el fabricante dejó para que lo fabricado o establecido por él pueda tener resultados buenos para mí o pueda disfrutarlo. Entonces, y la familia como diseño divino trasciende toda idea humana, trasciende toda motivación humana, trasciende todo deseo humano. Es el deseo del corazón de Dios. Y como decía al principio, la familia está por encima solo de un contexto, es mucho más amplia que un contexto matrimonial. Desde que nacemos somos jóvenes, adolescentes, niños, en su caso, solteros, casados, padres, abuelitos, bisabuelos, cual sea la etapa que nos toca vivir, todos estamos en esa misma línea generacional establecido por medio de las familias del reino. Y hay aquí tres beneficios, tres actitudes que tenemos que tomar para poder discernir o cultivar un modelo de familia conforme al diseño que Dios estableció para nosotros. Lo primero lo hemos visto en Génesis capítulo 1. Dios le dio la capacidad para administrar lo creado a Adán y Eva. Y es aquí el primer desafío y el primer principio para poder discernir o cultivar una familia, un modelo de familia de forma divina, de forma saludable, de forma espiritual, si cabe la expresión. Lo primero es que debemos ser responsables con los recursos que tenemos hoy en nuestras manos. Debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado como creación o como bendición. Por eso el acto que hoy la familia presentaba a su hijo es un acto de fe y de responsabilidad. Porque ninguno de los que ya somos padres, cuando de repente vemos al niño en nuestras manos, no tenemos un título de graduado de padre o de graduado de madre. Empezamos a aprender a ser padres cuando tenemos al niño en nuestras manos. Y ahí es donde viene la parte, vamos a decir, desafiante para que los solteros no se asusten. Desafiante. Entonces, no es que ya sabemos ser padres, es que a partir de esa bendición empezamos un camino de sabiduría paterna. Y entonces allí un acto de fe que nos lleva a buscar recursos y soluciones para poder administrar de forma correcta, en este caso, una vida que está en nuestras manos, un don, un talento, un llamado que ha sido puesto en nosotros. La forma como administramos lo creado o los recursos que Dios nos ha dado es la forma como honramos al Creador o al Señor de la creación. Si yo no me pongo de forma intencional como padre o como madre a buscar de Dios, a establecer principios divinos para que mi familia crezca bajo un techo de bendición, voy a ser irresponsable porque estoy privando a mi generación de descubrir propósitos divinos y mi generación y mi familia va a ser presa fácil de las influencias de este mundo, como lo hemos citado hace un momento. La perversión, la confrontación directa en contra de los ideales espirituales, el tener en poco lo sagrado de un matrimonio, de una familia, lo libertino de la sexualidad. Todas esas cosas nos topamos todos los días en las noticias, en las redes, en nuestros vecinos. Si no somos responsables con lo que tenemos, estaremos exponiendo y pervirtiendo y corrompiendo lo que se estableció como un diseño divino y corremos el riesgo de volverlo común, vano y hasta perderlo. Uno de los grandes problemas hoy en día
después de la pandemia incluso se aumentó el porcentaje del divorcio. Y si bien aquí no vamos a entrar en un juicio de valores, si está bien, está mal, si alguno se divorció ya es pecador, ya es hereje, no vamos a entrar allí. No es nuestra tarea juzgar la condición de cada uno, porque hay que saber el contexto antes de poder tener un pretexto para juzgar. Entonces, pero lo que sí quiero llegar a hablar es que si lo que Dios estableció como un modelo de creación y de administración hoy en día se está banalizando, teniendo tan en poco, es porque, por dos razones. Porque matrimonios fuertes y saludables se convierten en amenazas para las corrientes o las influencias de este mundo. Entonces, como somos amenazas para el sistema del mundo, vamos a ser los primeros atacados por el sistema de este mundo. Entonces, la abundancia de divorcios en esta temporada, que incluso si usted lo quiere leer después de la pandemia, fue algo que aumentó porque hubieron personas que no se aguantaron esos meses ahí encerrados en casa y trajo mucha fricción, mucho dolor y muchas cosas. Pero la ligereza con lo que tomamos el pacto sagrado del matrimonio habla de la influencia y el sistema de este mundo. Porque algo que Dios instituyó como sagrado y divino, hoy en día por muchas razones estamos siendo tentados a tomarlo como algo desechable. Que cualquier razón, cualquier motivo me va a dar la intención suficiente para decir está bien, lo dejamos aquí, soltamos. Por eso aclaro esto, no podemos juzgar con una misma vara todos los contextos, porque tenemos que ver la intención, el proceso. Pero no, como nosotros como iglesia no podemos caer en la tendencia de tomarlo como algo desechable, frágil, bueno, no pasa nada, lo dejamos y ya está. Porque luego hablaremos un poquitín de esto, porque el amor no es una cuestión de sentimientos, sino una cuestión de compromiso. Cuando hemos dicho sí quiero en el altar, no hemos dicho te amaré cuando me apetezca. Te amaré cuando me cocines rico. Te amaré cuando me planche la camisa. No. Te amaré en la abundancia, en la escasez, en la pobreza, un montón de frases que usted ya se le conoce. Hasta que la muerte nos separe. Este fue nuestro compromiso matrimonial, nupcial. Entonces nuestro compromiso no puede estar basado en la emoción. Porque si basamos nuestros compromisos, ya sean matrimoniales, paternos, maternos o ministeriales, en la emoción estamos perdidos. Y nos convertiremos en malos administradores de los recursos. ¿Por qué? Porque las emociones son muy cambiantes, fluctuantes, volátiles. Entonces, por eso el pacto del matrimonio, hablando en este contexto, no se establece por emoción, sino por compromiso. Por eso la mayor muestra de amor reflejada en la cruz no es una cuestión emocional, sino es una cuestión sacrificial y con compromiso y propósito. Por eso el primer desafío para cultivar una familia o una vida con diseño divino, tenemos que administrar bien nuestros recursos que tenemos en nuestras manos, que Dios nos ha dado como bendición. Hijos, esposo, esposa, talentos, dones, un llamado, una unción, un gatito, un perrito, no sé qué tengamos hoy en casa, pero que seamos buenos administradores de tal manera que la forma de administrar lo creado honre al creador de todas las cosas. Que la forma de cuidar los recursos que tengo en mis manos glorifique al que me lo dio todo. No porque eso va a estar libre de problemas, no, porque aprendemos a permanecer y a cuidar como algo sagrado lo que tenemos hoy en nuestras manos. Y póngale el nombre que sea, puede ser una relación, una familia, un don, un llamado, un talento, lo que Dios le haya dado como bendición. Nuestra forma de administrarlo va a hablar de nuestra relación con Dios. Porque nadie ama a lo que no estima importante. Nadie cuida lo que no estima importante. Si algo yo estoy descuidando en mi vida espiritual, matrimonial, familiar, ministerial, es porque lo estoy dejando de tomar como algo importante. Lo que deja de ser importante, tarde o temprano, deja de ser sagrado y divino. Porque hoy en día hay gente que tiene la libertad de mofarse de cosas que para nosotros eran sacramentos o para la cultura religiosa eran sacramentos innegociables, quizás como imágenes, quizás como la imagen de Jesús. Hoy en día hay gente que se lo toma tan a la ligera. ¿Por qué? Porque le hemos restado importancia a esas cosas, a esos símbolos sagrados. A la cruz, la imagen de Jesús, que si bien es cierto hay muchas imágenes de Jesús que no son reales a la original, quizás un poco movido por el cine, pero cuando quitamos valor a las cosas importantes, lo volvemos vano,
lo volvemos común y por lo tanto deja de ser divino y nos convertimos en malos administradores. Entonces el primer desafío es cuidar lo que tenemos, administrar de forma correcta lo que ya tenemos, saber dónde se me están escapando los frutos, dónde estoy flaqueando, dónde estoy aflojando y dónde necesito ser más intencional, más cuidadoso para poder ser un buen administrador de las cosas que Dios nos ha dado como importante. El segundo modelo, el segundo principio para cultivar una vida o una familia con diseño divino, Primera de Crónicas 25, habla de cuando David estaba repartiendo el culto de la adoración, cuando estaba repartiendo el trabajo en el templo, en el tabernáculo, cómo iban a ser los procesos de adoración, los cultos, vamos a decirlo así. Y David empieza a establecer personas, familias, para que vayan turnándose, rotándose, para que adoren al Señor. Y otro principio vital para cultivar una vida o una familia divina, saludable, espiritual, es convertir nuestra vida en una vida de adoración, en una familia que invierte tiempo en la adoración. La adoración no se rige y no se centra, no se encierra en momentos de canciones lentas como hemos tenido hace un momento. No digo que esté mal, pero no solo es esto. La adoración no es solo un tiempo de canciones que nos empujen a llorar, a ser confrontados. Eso no es solo adoración. La adoración es una vida rendida a los planes de Dios. Adoración es una vida comprometida con los principios de Dios y que luego lo expresamos con llanto, con manos levantadas, con compromisos de fe, con corazones quebrantados en el altar. Lo expresamos de muchas maneras, pero el principio de la adoración es la rendición total. No a medias, no emocional. Porque podemos estar llorando ahora en el tiempo de la adoración y está súper bien. No digo que esté mal, no es un juicio de valores. Podemos estar llorando, comprometidos, pero si al salir de esa puerta volvemos a caer con los mismos, entonces no ha habido una rendición total. Solo ha sido un momento de quebranto emocional. Y son cosas muy diferentes, porque el quebranto no nos sana, el quebranto nos confronta, nos entristece, pues solo la rendición nos pone en el lugar correcto para caminar con Cristo en una nueva temporada de sanidad y de victoria. Por eso la adoración es determinante, porque la adoración es la rendición total de mi vida a la gloria del Señor. Y una familia rendida e influenciada y que se invierte en una vida de adoración es una familia cultivada bajo los preceptos y principios divinos. Por eso como iglesia y como pastores ustedes siempre me van a escuchar a mí, y quizás a veces sueno, repito mucho o quizás ya muy cansino, pero nosotros tenemos principios innegociables que constantemente vamos a estar insistiendo. El congregarse, por ejemplo, el no faltar a los cultos. Quizás algunos dicen, no pasa nada, por un domingo que no vaya no me voy al infierno. Y es cierto, no va a pasar nada, creo yo. Pero no lo sé porque no sé el futuro. Pero el compromiso de honrar a Dios cada domingo habla de una vida rendida a Dios. De que no haya nada más importante, a no ser que sean cuestiones ya planificadas, vacaciones, eventos familiares relevantes. Pero que no lo volvamos vano, frágil. No, hoy hace calor, no voy porque igual hace mucho calor. No, pero llueve mucho, no puedo ir. Entonces, cuando lo volvemos tan frágil, tan cambiante, tan desechable, es cuando perdemos el sentido de la adoración y perdemos los beneficios de la rendición total al modelo divino. Una vida que adora es una vida rendida y comprometida con el modelo establecido por Dios. No es una vida religiosa. Por eso decía hace un momento, podemos estar ahora muy exaltando, celebrando, pero no hay cambios, no hay compromisos firmes. Una vida que se compromete es una vida que lo refleja con compromisos firmes al reino de los cielos. Entonces, una vida que administra correcto los recursos, que una vida que invierte en adoración. Y tercero, Nehemías 4:13, hablando de cuando Nehemías y el pueblo estaban reconstruyendo los muros de la ciudad. Para levantar los muros de la ciudad, en un momento donde la amenaza empezó a tocar la puerta de los constructores, intentar detener la construcción de los muros. Y Nehemías dice, resumiendo el contexto, el texto, lo que ellos hicieron es que la obra debería de continuar. Con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la espada por si acaso tenían que luchar.
Pero ¿cuál es la esencia de este tercer principio? Es la intención incansable, constante y permanente de levantar muros de protección sobre lo que consideramos sagrado e importante. Y es aquí cuando a veces en tiempos de consejería nosotros solemos decir, mira, tú te expones a esto como esposo, como esposa, como joven, adolescente, te estás exponiendo a esto. Y no es porque vamos a ser religiosos y vamos a ver demonios en todas partes, no, no nada que ver. Pero tenemos que ser conscientes, tener sentido común, de saber a dónde hay lugares a los cuales puedo transitar, puedo acudir y en los cuales me estoy exponiendo demasiado. No lo puedo espiritualizar todo. Y si no, el Señor me ha dado la victoria en el nombre de Jesús y después estoy con culpa. ¿Por qué? Porque no pude aguantar. Entonces tenemos que ser conscientes, el Espíritu Santo es muy razonable y es su voz razonable en nuestro corazón y nuestra mente. Pero para poder levantar vallados de protección sobre lo que cuidamos, estimamos importante, debemos estar preparados para no renunciar al esfuerzo o a la milla extra. ¿Qué pasa con los matrimonios? Decías hace 2 semanas, todos pasamos con esa etapa cuando nos discutíamos y nos peleábamos y decíamos, me voy de casa. Teníamos la maleta ya preparada allí porque me hizo enfadar, se olvidó de la fecha de mi aniversario, no me dio el regalo, cosas que pasan. Y de repente, no, ya no me ama. Y cojo mi maleta y me voy para donde mi madre o donde mi padre. Muchos hemos amenazado con eso cuando nuestros primeros años de casado. Si llevamos muchos años de casado y seguimos con esto, bueno, allá tenemos un problema. Pero con los principios de año, ¿por qué? Porque no sabíamos resolver el conflicto. Esa es la esencia de esto. No es porque no había amor, es porque el conflicto estaba colapsando nuestro amor y no sabíamos cómo enfrentarlo. Y nuestra primera tendencia humana es huir. Esa es la tendencia humana. Huimos del peligro, huimos de lo que no sabemos cómo controlar. Y entonces aquí cuando necesitamos establecer muros de protección vallados sobre nuestra casa, nuestra familia, nuestros matrimonios. ¿Cuáles son esos muros? Me pregunto a ustedes, son principios establecidos en su palabra. La comunión, la oración, la lectura de la palabra, el congregarnos, el ser discípulos. Todo eso son muros que van rodeando nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestra casa. El otro día hablábamos con algunos padres de aquí de la iglesia y habíamos coincidido de que varios de nuestros niños están estudiando el conservatorio, la escuela de música de aquí de Cantabria. Y decíamos, en la conversación va y viene, decíamos, qué genial poder visualizar de aquí a 5, 6, póngale máximo 10 años, yo creo que incluso menos, 6, 7 años, una generación de músicos profesionales que sirvan a Dios. Quizás como padres a veces no tenemos la capacidad de visualizarlo de futuro. Pero es ahí donde necesitamos ver los modelos divinos para que nuestra administración sea correcta de los recursos. Cuando invertimos la vida de nuestros hijos en el reino, en el templo, nuestros hijos están siendo protegidos por una cultura celestial. A veces pensamos que solo por estar en la escuela dominical ya nuestros hijos van a ser consagrados a Dios. Y no tiene por qué ser así. ¿Cuántas horas pasan ellos en la escuela? Un montón de horas. En la iglesia pasan, póngale 2 horas al máximo. Comparado con la influencia de la escuela, comparado con la influencia de los amigos. O sea, la tarea no es fácil. Y por eso necesitamos ser conscientes, responsables de invertir la vida de nuestros hijos de forma responsable de tal manera que mañana puedan estar floreciendo y creciendo a favor del reino. Desarrollando dones para favor del reino, descubriendo talentos y llamados a favor del reino. Pero para eso necesitamos cubrir lo que estimamos importante con principios divinos, vallados de oración, de protección, de siembra, de principios. Que cuando nos toque quizás pelear algunas batallas que golpean nuestra barca, sigamos en construcción. ¿Por qué? Porque el futuro que nos espera es glorioso, es una herencia bendita, es una herencia fructífera. No hay otra forma de poder traducir, vivir un modelo de familia divino, espiritual, si se quiere decir, si no es por la determinación nuestra a la fe y a la obediencia a los principios de Jesús. Si nuestra vida o nuestra fe es una fe desechable, no vamos a poder cultivar beneficios divinos en nosotros.
Y esto es quizás es una mala noticia, porque a veces banalizamos, ponemos muy frágil los límites de nuestra santidad. Hoy en día el mundo no tiene claro, no hay límites para el mundo de dónde está lo sagrado, dónde está la ofensa, dónde está lo correcto. Ya esos límites se perdieron hace rato. Pero es aquí donde cobra relevancia usted y yo como familias de fe. Establecer límites claros de dónde están nuestros principios, hasta dónde podemos cruzar esos principios, hasta dónde está nuestra libertad, hasta dónde está nuestra sensación de control, a dónde son nuestros límites. Porque nuestra vida modela la imagen y la semejanza de Cristo. No lo que hablamos, lo que vivimos y lo que somos. Yo les puedo estar hablando muy bien aquí en esta, pero quizás, es un ejemplo por si acaso, vaya a casa y empieza a gritar a la esposa, a gritar a los hijos. ¿Ustedes creen que esos hijos van a decir, sí, yo voy a adorar al mismo Dios de mi padre? Imposible. Yo no quiero ese Dios de mentira que están predicando allí. Porque nuestra vida modela a la imagen del Dios que tenemos en nosotros. Por eso necesitamos saber que como iglesia estamos totalmente expuestos o para hacer una imagen saludable, un modelo de Dios saludable o un modelo que pervierte. Y como a los jóvenes siempre somos insistentes de cuidarse, de cuidar su corazón de las modas de hoy en día, porque hoy es tan fácil alimentar nuestra mente de música secular que corrompe, porque entendemos que hay música secular que habla al amor, habla a la familia, y no es poner demonios en todo, pero entendemos que hay artistas, hay música que corrompe el alma, que corrompe el corazón, corrompe la integridad, y a veces lo banalizamos todo, lo menospreciamos y decimos no pasa nada, pero todo lo que permitimos que influencie nuestra vida tiene un resultado tarde o temprano, todo se convierte en un patrón de pensamiento. Y no podemos pretender tener una familia divina, consagrada al reino, para cuando nuestros actos saltan los límites de santidad. Permitimos cualquier fiesta, cualquier influencia de música, cualquier acto que habla mal del evangelio, lo permitimos. Entonces estamos en confrontación con el reino, con la verdad, no estamos caminando hacia el diseño que Dios estableció para nosotros. Por eso es determinante establecer modelos de familias fuertes, saludables, que amenacen a las tinieblas, no que sumen al número de los que acompañan las tinieblas. Porque nuestra familia no va a ser perfecta, eso está claro, no vamos a ser perfectos. Pero la pregunta es, ¿somos amenazas para el sistema de este mundo? O si hoy pasa una lupa sobre nosotros, ni se dan cuenta que somos amenazas. Es más, estamos ahí camuflados. Esto no es fácil de digerir, yo lo sé, pero es ahí donde necesitamos ser desafiados en esta mañana. Que cuando la lupa, si quiere la expresión, pase sobre nuestras vidas, nos convirtamos en amenazas para el sistema de este mundo, amenazas para las tinieblas. Que nuestras vidas tengan una esencia y un diseño divino para poder conquistar los propósitos que Dios tiene para nosotros y derribar las artimañas de las tinieblas en contra de nuestra generación. Lo segundo que necesitamos saber es que la familia es un modelo de transmisión generacional. Si lo primero es un sistema, un diseño divino, lo segundo es que es un modelo de transmisión generacional. Y aquí quiero ir rapidito para terminar. Génesis 12 habla de la bendición de Abraham. Dios le dice, bendeciré a Jehová, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta es la primera, aquí hay tres desafíos, tres principios que necesitamos establecer para que nuestra línea generacional sea una línea de una generación bendita. Lo primero es modelar fe y obediencia. Abraham tuvo que obedecer al llamado de Dios, salir de su comunidad, de su tierra, caminar hacia una promesa que él no conocía, que él no sabía por completo, pero le creyó a Dios y obedeció a Dios y se convirtió en el padre de la fe. Fruto de esa obediencia y de esa fe, usted y yo tenemos bendiciones que nos alcanzan hoy. Una línea generacional bendita salió de Abraham. ¿Por qué? Por su fe y por su obediencia. No por sus buenas intenciones, no por la abundancia de dinero, no por la abundancia de talentos. Es más, ni siquiera por el título académico, por el modelo de fe y de obediencia a la voz de Dios. Y esto como padre me confronta, porque nosotros como padres quizás hay temporadas en las cuales somos tentados
a intentar cubrir, dar y proteger tanto a nuestros hijos, de tal manera que les estamos privando la formación del carácter, el crecimiento. Porque aún los psicólogos dicen que la frustración en cierta medida es buena, porque nos hace fuertes. Pero cuando creamos hijos frágiles, temerosos, débiles o abundantes de todo, no van a depender de Dios, sino de los recursos naturales y humanos. Y eso no quiere decir que los recursos sean malos. Si Dios nos da la bendición y la capacidad de poder completar a nuestras casas de todo lo que sea, genial, gloria a Dios. Pero la mejor herencia o el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros discípulos o a nuestra familia es un legado de obediencia y de fe a Dios. Ese es el mejor recurso que vamos a dar para los que vienen detrás nuestro. Porque con fe y con obediencia, aunque sean 5 panes, aunque sean pocos peces, los van a poder multiplicar en abundancia. Pero si tienen abundancia, pero no tienen fe y no tienen obediencia a Dios, esa abundancia tarde o temprano se va a escasear y va a terminar. Y esta es la realidad de esta es la realidad de nuestra sociedad, que priorizamos lo que perece, lo material, por encima de lo que fortalece nuestro espíritu y nuestra fe. Necesitamos establecer un modelo de fe y de obediencia para que nuestras generaciones sigan en bendición. Lo segundo es poder no perder de vista los milagros que Dios ha hecho con nosotros. Josué capítulo 4, 6, cuando estaban cruzando el río Jordán, de repente Dios les manda que acumulen 12 piedras y que esas 12 piedras se conviertan en un altar. La respuesta es, ¿para qué este altar de 12 piedras? La respuesta es para que los que pregunten después, los que vendrán después a preguntar, digan, ¿qué pasó aquí? Y nosotros podamos decir, ese Dios es el Dios de Israel que nos hizo caminar en seco, que nos sacó de Egipto, que nos alimentó en el desierto y nos llevó a la tierra prometida. Símbolos que realcen los milagros y el poder de Dios a favor nuestro. Pero el Dios de nuestras generaciones tiene que ser un Dios vivo, un Dios verdadero, no un Dios de ilusiones. Los milagros no están diseñados solo a milagros de salud. Los milagros tienen que ver con la transformación total del corazón. Y luego también hay milagros físicos, de salud, financieros, un montón de milagros. Pero el primer gran milagro por el cual Jesús murió es por la transformación del corazón de piedra a un corazón de carne. Y antes que quizás llenar a nuestros hijos de ilusiones y de que vamos a vivir, o a nuestras generaciones, en un mundo de rosas, un mundo tranquilo, no. Vamos a creerle, porque el Dios de los milagros no ha cesado, su mano no ha cesado, su poder no ha terminado, Él sigue haciendo milagros. Él nos protegió cuando teníamos poco, cuando teníamos mucho, en la lluvia, en el desierto. Él siempre ha sido fiel. A ese Dios de los milagros tenemos que establecer y modelar para nuestras generaciones. Pero para tener al Dios de los milagros necesitamos experiencias con ese Dios de los milagros. Si no, van a ser historias contadas por otros. Si no, van a ser fábulas contadas por otros. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una experiencia sobrenatural con Dios? Y no lo mistifica, no, porque sentí fuego, sentí un tembleque. No llegamos allí. Cuando dijimos, Señor, sé que me estás hablando para algo que tengo que cambiar en mi corazón. Lo voy a hacer en obediencia, en fe y en amor. Un milagro sobrenatural. Un corazón de carne, un corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Cuándo fue la última vez que modelamos un momento de obediencia al Señor y que las personas que están cerca de nosotros digan, wow, le costó mucho, pero en fe y en obediencia lo hizo? Que esas decisiones de sacrificio, esas decisiones de obediencia en fe a Dios sean como símbolos que inspiren a nuestra generación, que modelan a un Dios real, a un Dios vivo, no un Dios de fábulas. Lo tercero, para una línea generacional bendita, es que necesitamos la instrucción de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice, y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No hay mayor consejo que no esté escrito, o mejor consejo que no esté escrito en la palabra de Dios.
Hoy nos vamos a encontrar con un montón de opciones. Vídeos de YouTube, vídeos de TikTok que nos muestran cómo ser feliz, cómo encontrar la paz interior, cómo sacar tu mejor versión de ti mismo, cómo cocinar una receta de pavo, de pollo y también cómo arreglar el coche. Encontramos un montón de opciones. En milisegundos encontramos un montón de opciones. Pero la única fuente inagotable, certera y verdadera sigue siendo la palabra de Dios para nuestras vidas. No hay otro fundamento más estable para una crianza correcta, para un matrimonio saludable, para un ministerio fructífero, para un proyecto personal que fructifique, que no esté escrito en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a ser nuestro filtro para estar por encima de las emociones, como hemos dicho antes, para caminar en integridad, para caminar en verdad y para que las promesas de Dios se activen a favor de nosotros. Solo a través de la palabra de Dios podemos estar seguros de que nuestras generaciones van a ser generaciones benditas. Aunque la influencia de este mundo sea una influencia muy pervertida. Pero la promesa es que dentro de la salvación no solo estamos nosotros, sino nuestra casa, nuestra familia, nuestras generaciones, según la promesa de Abraham, somos una generación bendita, fructífera, exitosa. Por eso, familia, iglesia, no podemos tener otro filtro más certero para nuestras decisiones, para nuestras libertades o para nuestras direcciones que no esté escrito en la palabra de Dios. Todo lo demás puede ser buen consejo, puede ser incluso religión. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero lo que está escrito es innegociable. Para mi vida, para nuestras casas, nuestra familia, para nuestra iglesia. Jueces capítulo 2, versículo 10 dice, una de las historias más tristes de la Biblia. Y toda aquella generación, hablando años después de Josué, fue reunida con sus padres. Josué había muerto, toda esa generación había muerto y dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hoy en día nos encontramos con una generación, una sociedad que muchos realmente no conocen al verdadero Dios. Otros han abandonado la fe en el verdadero Dios. Y esta es una de las páginas más tristes de Israel. Porque después de Josué entró el tiempo de los jueces y fue un tiempo de desorden, de decadencia de Israel. El final del libro dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese fue el final del libro de jueces. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Adoraban a otros dioses, se corrompían entre ellos, eran esclavos de sus placeres y esclavos de los enemigos. Esa fue la tendencia de Israel, esclavos de sus placeres y esclavos de los enemigos. Y aquí hay dos verdades que puedo resaltar en esta mañana para terminar, de por qué sucede que toda una generación se levante y no conozca de Jesús. Porque una generación que vio milagros, que vio fuego en el desierto, o que escuchó nube en el desierto, maná, ¿por qué se levanta después una generación que no conocía a ese Dios? Y veo dos verdades en esto, para terminar. Lo primero es que hubo una generación de líderes o de modelos con falta de compromiso con lo escrito. Porque la tarea en Deuteronomio habla de estas palabras, escríbelos en las paredes. Ponlo como un sello en tu frente, como un colgante sobre tu cuello. Repítelo todos los días. Esa era la tarea en Deuteronomio cuando se estableció las leyes. Tarde o temprano, en un momento de la historia se rompió esa línea de fe, esa línea de discipulado. Y por lo tanto se levantó una generación que no conocía de Dios. Y aquí es donde viene la parte importante. Abraham tuvo que alguna vez despojarse de personas familiarmente aceptables como Lot, su sobrino. ¿Por qué? Por obediencia a Dios. Pero su generación fue bendita. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios, no porque tuvo buenas intenciones con la gente. Nos tocarán momentos en los cuales nos vamos a tener que confrontar directamente con algunas ideales o algunas opiniones, o incluso que nuestra imagen quede en entredicho por las decisiones que vamos a tomar. Pero lo único que nos va a dar la seguridad que detrás nuestro se levante una generación que conozca a Dios
es haber permanecido fieles al principio y a los mandatos de Dios. No siendo buenas personas. No intentando ser los mejores padres, los mejores hijos. Permaneciendo en los principios y en las ordenanzas divinas. Y es tan delicado esto. ¿Por qué? Porque toda una generación se puede traducir en toda una generación que conozca de Dios o una generación perdida. Y por eso hoy tenemos la noble y responsable tarea en nuestras manos de evaluar el tipo de modelo que estamos siendo para nuestras generaciones. Y esto no es una cuestión de adultos ni de matrimonios, desde el más pequeño hasta el más adulto. ¿Por qué? Porque todos somos modelos de alguien. Todos de alguna u otra manera modelamos lo que vimos de alguien. Nuestros padres, nuestros abuelos, modelamos lo que hemos aprendido de alguien. Y también nosotros vamos a ser modelo para alguien. Esto es así. Tengo 15 años, eres modelo para un adolescente seguramente. Tengo 18, eres modelo para un joven seguramente. Eres matrimonio, somos modelos para otros matrimonios, para otras familias. Todos venimos de un modelo y somos modelos para alguien. Por eso es determinante saber qué tipo de modelo estamos mostrando o proyectando en esta mañana. Cuando empezamos a relativizar los principios, corremos el riesgo de convertirnos en modelos equivocados y pervertir el corazón de toda una generación. Por eso, iglesia, necesitamos ser responsables en esto y conscientes, sensibles en esto. No vamos a ser mejores creyentes por ser buena gente con los demás. Tampoco vamos a ofender ni a gritar el infierno, pecador. No, esa no es nuestra pelea. Nuestra pelea es que cuando alguien venga, que sus ojos estén puestos sobre nosotros, encuentren un modelo firme y estable en fe. ¿Cuál es un modelo estable en fe? Lleno de amor, lleno de gracia, lleno de verdad, de empatía y lleno de santidad. Modelos saludables que inspiren y que guarden el corazón de nuestra siguiente generación. Por eso, como liderazgo, como pastores, nos tomamos tan en serio esto. Porque lo que modelamos en nuestra vida es lo que proyectamos a nuestros discípulos. No lo que les predicamos. No lo que intentamos que ellos aprendan en la escuela de líderes. No, lo que modelamos. Por eso uno de los grandes trabajos que tenemos como iglesia es la Academia de Líderes. Porque los profesores son gente que instruye a la siguiente generación de líderes y de pastores. Es una tarea determinante, vital para la iglesia y para la sociedad. ¿Por qué? Porque ahí se están formando los futuros líderes, pastores, evangelistas, misioneros, profesionales que van a servir al Señor. Cuando empezamos a priorizar los principios, corremos el riesgo de corromper lo sagrado. Y esto es una tendencia en declive, porque cada vez que decimos no pasa nada si nos ausentamos un mes de la iglesia. Total, yo sigo con mi Diosito orando aquí en mi casa. No pasa nada si, me doy el permiso de alguna otra vez pasarme, de música, de copas, y irme a lugares peligrosos, porque total, Dios sabe que Él con mi corazón, todo bien. No pasa nada si me ausento de casa una semana, 2 semanas, total, ellos son mis hijos y saben que lo hago por amor a ellos, total, no pasa nada. Cuando empezamos a volver relativos los principios, corrompemos las cosas sagradas, familia. Y esto es determinante para nuestros tiempos, como iglesia, como familia de fe. Los principios no se negocian y tampoco son relativos. Se abrazan por fe y obediencia y se recibe fruto abundante cuando los practicamos. Como iglesia siempre, y como líderes, ustedes escucharán que una de las cosas que tenemos de forma insistente es de que nuestro modelo, incluso en nuestras finanzas, modele a Cristo. Porque hemos escuchado tanta gente que ha hecho daño a la iglesia porque corrompen los negocios, la economía. Pero nuestra tendencia como iglesia es priorizar los principios de Dios. Porque ¿sabe usted que los diezmos nunca nos van a pertenecer a nosotros? Siempre son de Dios. Otra cosa es dónde los invertimos. Cuando no diezmamos no es que nos quedamos con ese 10%. Tarde o temprano esos 10% va a ir a otro lugar. A una factura, a un arreglo, a un imprevisto, a una receta. Siempre ese 10% va a ser invertido en otro tiempo. Por eso como iglesia tenemos la tarea relevante de priorizar principios. Porque eso es lo que genera bendición para nuestras vidas y para nuestras generaciones. No es una cuestión monetaria, no es una cuestión de que tiene que dar más dinero a la iglesia, no, porque ni mi dinero ni nuestro dinero va a solucionar las cosas de la iglesia, nada que ver. Es para poder recibir bendición para nuestras vidas
y para nuestras generaciones. Ese es el motivo de ser fieles a los principios. Lo último, si lo primero es que modelos saludables faltaron, lo último es que seguramente hubo una generación de personas con motivaciones equivocadas. Todos hemos venido con suban por favor, todos hemos venido con una secuencia de historias sobre nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Cómo reaccionamos al conflicto es como reflejamos el estado de nuestras emociones y de nuestro corazón. Por eso en consejería matrimonial, siempre cuando tenemos consejería matrimonial y vienen los esposos y que ya se están tirando de los pelos y tirando platos voladores y no sé, por ahí los conflictos que pasamos todos los matrimonios, ninguno estamos libres de esto. Siempre empezamos por esto. ¿Cuál es el conflicto? Porque nunca es falta de amor, nunca es, ay, me equivoqué, me salió gato por liebre, pensé que era princeso o princesa y me salió un ogro. Y no tiene que ver siempre con eso, no. Sino es una cuestión de que hay un conflicto que no estamos sabiendo resolver. Pero ¿sabe qué? La comunión y la intimidad son resultados de una acción intencional. No todo sucede solo por oración. Si yo quiero mejor comunión, yo quiero mejor relación, necesito ser intencional, si es un contexto matrimonial o familiar. No porque le diga, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos, ya va a suceder el milagro. No, yo tengo que ser intencional de invertir tiempo con mi esposo, con mi esposa, perdonarnos, amarnos, renunciar al orgullo. Tengo que pasar tiempo con mis hijos. Entonces ahí es donde el milagro se completa. La oración completa el milagro de la acción. Y entonces a lo que iba, siempre estamos condicionados por nuestras emociones. Cuando entramos a un matrimonio o la paternidad o un ministerio, siempre estamos golpeados por las emociones, por las heridas que nos causaron, las heridas que tuvimos en el ayer. Y es aquí donde como familias, como padre, como líder, como pastor, como joven, el título que tengamos hoy en esta mañana, necesitamos saber que nunca nuestras emociones van a ser una motivación acertada para impartir la imagen de Cristo. Porque nuestras emociones, otra vez, como decía al principio, son fluctuantes y cada uno tenemos nuestro cúmulo de heridas. El plan de Dios nunca fue, el principal plan de Dios nunca fue llevar solamente a Israel a Canaán. El plan principal de Dios siempre fue tener el corazón de Israel. El plan de Dios nunca, el sacrificio de Jesús en la cruz nunca fue resumido a una vida de bendición y de abundancia y de títulos. No. El plan de Dios siempre fue obtener tu corazón y mi corazón. Cuando entregamos nuestro corazón al Señor, convertimos nuestra vida y nuestras familias y nuestra casa en un territorio sagrado, donde las puertas de los cielos se abren y las bendiciones que Él prometió para nosotros se activan y descienden sobre nuestras vidas. Pero necesitamos una decisión. Josué capítulo 24 dice esto, 15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos. ¿A quiénes van a servir? Decía Josué a Israel. A los dioses que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río Éufrates, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Elijan ustedes qué hacer, en otras palabras. Ustedes hagan lo que bien les parece. Pero dice Josué, pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Que cada uno pueda tomar la decisión que le apetezca, vivir un evangelio como le apetece, libertino, frágil, engañoso, de doble cara. Cada uno tiene la decisión de vivir un evangelio como bien le parece. Aquí no vamos a rechazar a nadie, todos somos bienvenidos porque todos necesitamos ser perfeccionados por el amor de Dios, yo el primero. Pero nuestra decisión marca la línea de nuestra generación. Una generación bendita, arropada por las bendiciones de Dios, o una generación apartada del corazón de Dios y golpeada por las influencias de este mundo. Es nuestra decisión. Por eso, como familia y como iglesia, póngase de pie, por favor. Debemos de orar en esta mañana. Decirle, Señor, no sé en qué etapa estoy. Soy joven, soy adolescente, soy soltero, estoy casado, soy padre, soy líder. Cual sea la etapa que tú y yo estemos en esta mañana, es la misma decisión el mismo desafío que estaba lanzando Josué a Israel. Cada uno va a hacer lo que bien le parece.
Cada uno va a seguir haciendo su vida como bien le parece. No cuestionamos, no juzgamos. Cada uno toma sus propias decisiones. Pero yo y mi casa vamos a vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Cada uno va a vivir un evangelio conforme a lo que él le parece. Cada uno va a invertir su vida, sus dones, sus finanzas, su tiempo, su casa, como bien le parece. Pero la decisión es si yo y mi casa vamos a servir al Señor con todo lo que tenemos. Y es allí donde el desafío como iglesia cobra relevancia. Porque nosotros somos el modelo que esta sociedad está esperando. Nosotros somos la respuesta a través de Cristo que la sociedad está esperando. Nosotros somos la amenaza para el sistema de este mundo. Nosotros somos la esperanza a través de Cristo para el sistema de este mundo. Tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tus dones, todo eso Dios lo necesita para ser de influencia a este mundo caído y perdido. Pero la decisión está en nosotros. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a honrar? ¿Con quién vamos a formar equipo? ¿Qué modelo vamos a proyectar? ¿Un modelo de fe y de obediencia incondicional? ¿Un modelo frágil de principio?